qué significa la palabra terúa. ¿Qué significa la palabra terúa? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, es importante que conozcamos en qué consiste el término terúa, ya que somos llamados a ser hacedores de terúa en esta festividad, y además debemos ser conocedores de la terúa. Debemos ser un pueblo que conoce acerca de la terúa, como lo dice el Salmo 89. Acompáñame, por favor, a Salmos 89, versículo 15. Salmos 89. 89, aquí está. Y versículo 15, por favor, nos dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Adonai, a la luz de tu rostro. Entonces nos dice que bienaventurado puede traducirse también como bendecido. Es bendecido el pueblo y además va a andar a la luz del rostro de Adonai si sabemos aclamarle. La palabra terúa está detrás de una de estas palabras en este versículo. Está detrás de la palabra aclamarte. Aquí está la palabra terúa, ¿sí? Y aclamarte, y está la palabra terúa porque significa clamor o aclamación de alegría. También significa grito de batalla. Aquí en el hebreo, este versículo 15 en la Biblia hebrea está en el versículo 16 y nos dice lo siguiente: Ashreja am yodé teruá. Y dice teruá Yahweh. Entonces la traducción sería: bendecido, dichoso, feliz el pueblo conocedor de teruá, conocedor de la teruá de Adonai. Entonces somos llamados a ser conocedores de la teruá de nuestro Padre Celestial. Por eso se tradujo en la Reina Valera como bendecido el pueblo que sabe aclamar, pero también se puede traducir como bendecido el pueblo que es conocedor de la teruá, el pueblo que clama a Adonai. O hay una traducción que me gusta mucho, que la recomiendo también, una traducción bíblica que es la Biblia textual, donde en esa Biblia textual se traduce como bendecido el pueblo que conoce el grito de júbilo. Bendecido el pueblo que conoce el grito de júbilo. Este salmo dice que el pueblo que conoce la teruá es bendecido, así que vamos a explorar en las escrituras cuál es el significado de la palabra teruá. Vamos a descubrir que el sonido de shofar, o mejor dicho, que la teruá va más allá que el simple sonido del shofar. Entonces vamos con el primer tema: teruá y el shofar, ¿de acuerdo? Teruá y el shofar. Siempre se ha relacionado la palabra terúa, aclamación, con las trompetas. Por eso tradicionalmente se le conoce como Día de las Trompetas, específicamente con los shofarot, en singular shofar. Un shofar es un cuerno de animal que fue adaptado para ser un instrumento de sonido. En mi caso, yo tengo uno que es un shofar de carnero, como lo establece la escritura, pero hay diferentes tipos de shofar que se pueden utilizar en este caso para la festividad. Hay dos muy populares, hay dos diferentes tipos de shofarot populares. Uno de esos shofares shofarot es el de antílope. Shofar de antílope. Rápidamente te muestro algunas imágenes para quienes no conozcan acerca de este instrumento. Aquí está. Esto es un shofar de antílope, o también se le conoce a la especie como kudú, un antílope kudú. Y como verás, pues se trata de un shofar muy estético, está muy bonito, con este triple giro, que normalmente son algunas de las características que se buscan al momento de elegir un shofar, o triple curva. Son muy potentes en el sonido o en su resonancia, y es un shofar que fue establecido por la tradición. Vamos a escuchar el sonido de shofar. Aquí tengo algunos videos para que también ustedes puedan conocer el sonido del shofar. Bueno, vamos a reproducirlo.
Bueno, esos son algunos ejemplos, amados hermanos, algunos ejemplos de cómo se escucha este shofar de antílope, que es el shofar que se maneja por tradición. Y digo por tradición porque el shofar de la Biblia, los shofarot bíblicos son elaborados de cuernos de carnero. Les comentaba que, bueno, yo tengo uno que es el cuerno de carnero y vamos a ver otros ejemplos más. Aquí, por ejemplo, tenemos en el centro uno que es de carnero. Vamos a buscar shofar de carnero, que es el shofar bíblico. Bueno, ahí está. De hecho, aquí está la especie del carnero, de donde se obtiene este shofar. Y bueno, es el shofar bíblico porque nos recuerda el evento donde Abraham estaba a punto de sacrificar en obediencia al Eterno a su hijo Isaac, y el Eterno le pidió detenerse y le provee un carnero que se atora en unas ramas de zarza y se atora precisamente a través de este cuerno. A partir de ahí el cuerno significó la presencia de Adonai, a partir de ahí significó un llamado de Adonai para su pueblo, y es el instrumento bíblico que se usa, ¿sí?, en los tiempos bíblicos, en los eventos bíblicos. Es más pequeño que el de antílope. Su sonido depende del volumen de cada cuerno. Normalmente se trata de un sonido agudo. Vamos a conocer algunos shofarot de carnero también para que podamos aprender cómo se escucha este shofar. Vamos a ver este primer ejemplo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo también de un shofar de carnero. Déjenme ver. Bueno, este es uno. A ver, vamos a ver este. Muy bien, bueno, esos son algunos ejemplos de cómo se escuchan los diferentes shofarot, ya sea el shofar, de antílope y el shofar de carnero. Evidentemente, el shofar que escuchamos, que vemos en la Biblia, que se traduce como trompetas, es el de carnero. Ese es el que está en las escrituras. En lo personal, me gusta mucho el sonido de ese shofar, un sonido muy natural que proviene de algo que es la creación del Eterno, en asociación con el esfuerzo del ser humano, porque nosotros somos los que soplamos y el carnero o el cuerno es el que provoca la resonancia de este sonido. Entonces, tradicionalmente, Yom Teruah se relaciona con el shofar, y esto porque la tradición rabínica que, bueno, ha conmemorado Yom Teruah a través del toque del shofar, pero también porque en las escrituras aparece que el sonido que sale de shofar también es llamado Teruah. Vamos a ver esto en Levítico 25, que es un capítulo que nos habla del año Shemitah o el año Yobel. Les explico antes de ver este versículo. En Levítico 25 se habla del año Shemitah. Shemitah es un año
sabático, es un Shabbat de años. Así como nosotros reposamos cada 7 días para guardar Shabbat en el séptimo día, el Shemitah, el año Shemitah, es el séptimo año en el que se debe dejar reposar la tierra principalmente. Luego, siete veces Shemitah o 7 veces 7 años se da otro evento. Cuando está la instrucción de que debemos contar 7 Shemitim o 7 veces Shemitah, 7 veces 7 años, da un total de 49 años. En el año 49, en Yom Kippurim, que es el día de la expiación, no Yom Teruah, sino en Yom Kippurim, se debe tocar el shofar de carnero, ¿sí? Ante toda la congregación, porque está dando aviso y anuncio de que el próximo año, que sería el año 50, se estaría cumpliendo el año de jubileos, que también es un año especial, la libertad de la esclavitud, el retorno de la herencia, las personas regresan a cada una de sus tribus. Bueno, es un evento especial que se celebraba en los tiempos bíblicos, ¿de acuerdo? Y con ese contexto vamos a ver entonces este versículo, Levítico 25, donde está instruido sobre estos tiempos. Levítico 25, y vamos a leerlo a partir del versículo 8, por favor. Estamos aquí en Levítico 25, 8. Dice, y contarás 7 semanas de años, o 7 veces 7 años, como dice aquí, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces, en el año 49 harás tocar fuertemente la trompeta, y la palabra que aparece aquí es la palabra shofar, ¿de acuerdo? Que es justamente el cuerno del carnero utilizado como instrumento de sonido. Dice el versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, a los 10 días del mes. Dense cuenta que no es Yom Teruah, sino en el día de la expiación, Yom Kippurim, y dice, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y la frase que dice, harás tocar fuertemente la trompeta, en hebreo es la frase, Vejabartá shofar teruá. Vejabartá shofar teruá. Ahí está la palabra teruá. Una vez más, la palabra teruá acompañado del shofar. ¿De acuerdo? Entonces, en hebreo, lo que nos está diciendo es que se debe tocar shofar con teruá. ¿Y qué significa en este caso teruá? Bueno, tocarlo con gran fuerza. Ahí se traduce por eso fuertemente, aunque también puede entenderse como con júbilo, con estruendo o con alarma. Vamos al pizarrón, por favor, para que vayamos escribiendo esta información y la tengamos presente. Muy bien. Entonces, aquí se traduce teruá como un sonido fuerte. También se traduce como júbilo. Un sonido de júbilo es un sonido de alegría, un sonido de exaltación. También es un sonido estruendoso, ¿sí? Vamos a poner estruendo, con gran estruendo, o bien con gran alarma. Con gran alarma. Teruá, entonces, podemos entender que se traduce como un sonido fuerte, un sonido de júbilo, con estruendo o con alarma. Entonces podemos decir que teruá como tal no es el shofar, sino es la intención con la que se toca el shofar. Es una intención con un sonido fuerte, con júbilo, con estruendo o con alarma, como lo acabamos de apuntar. ¿De acuerdo? Y por eso dice shofar teruá. Quiere decir que debe ser que no como tal no es el shofar en sí, sino el sonido que emite el shofar con estas características. Algo que me gustaría que tengamos en mente es que debemos prestar atención que aquí en este versículo de Levítico 25, el shofar teruá no está relacionado con el día de Yom Teruah. Es una instrucción para el día
de Yom Kippurim, que es cuando se toca el shofar para anunciar el próximo año de jubileos o año Yovel, como se conoce en hebreo. En realidad hay algo que muchos no conocen y es que para Yom Teruah se ordenó tocar otro tipo de trompetas, las trompetas de plata. Así que ahora vamos a ver la palabra Teruah en relación con las trompetas de plata. En el caso de Yom Teruah, se instruye que deban ser tocadas dos trompetas de plata. Esto era obviamente una responsabilidad por parte de los sacerdotes tocar las trompetas de plata desde el tabernáculo. La instrucción la tenemos en Números 10. Vamos por favor al libro de Números, desde el versículo 1, me parece. Sí, vamos a leerlo desde el versículo 1. Números 10:1 dice: Adonai habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata. Y algo que debemos conocer es que aquí no dice shofar, no es shofar la palabra que se tradujo como trompetas, sino que es otra palabra en hebreo. Esa palabra es hatzotzera. Hatzotzera significa trompetas que son elaboradas de metal, en este caso de plata. Entonces nos dice: hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí el propósito de estas trompetas de plata es convocar al pueblo. ¿Sí? La palabra que se utiliza aquí no es shofar, sino es hatzotzera, que representa una trompeta de metal. Así que también me gustaría que conociéramos esta distinción. Vamos aquí al pizarrón. Sí. La palabra shofar se escribe de esta manera. Me equivoqué. Ahí es una vav. Shofar. Y según las escrituras, este instrumento de shofar solamente es tocado por los sacerdotes cuando va a anunciarse el año de jubileos o Yovel en el año 49, una vez que se han cumplido 7 veces Shemitah, para anunciar el próximo año, el año 50 de jubileos. Pero el shofar en realidad era un instrumento del pueblo, era un instrumento que era usado generalmente por el pueblo. En cambio, las trompetas de plata, en este caso se escribe Hatzotzera, y en hebreo vamos a escribirlo también, doble tzadi, y creo que es hey. Bueno, Hatzotzera. En realidad, estas trompetas de plata eran trompetas que debían ser tocadas por los sacerdotes y por el templo. Las trompetas de plata debían ser tocadas por el sacerdote y por el templo. Entonces, cuando en una festividad, en una fiesta solemne, en un Rosh Chodesh o inicio de año, incluso en un Yom Teruah, cuando los sacerdotes tocaban las trompetas de plata, el pueblo respondía con sus respectivos shofar, con sus respectivos instrumentos musicales, incluso con su grito de júbilo. Era la manera en la que el pueblo respondía. Entonces, por eso el día de hoy no tocamos trompetas de plata, porque no hay templo y no hay sacerdocio levítico. El día de hoy tenemos un templo, que es un templo celestial, tenemos un sacerdote, que es un sacerdote celestial, y bueno, las trompetas son celestiales. En otras palabras, cada vez que escuchamos el llamado de nuestro Padre Celestial, cada vez que escuchamos el llamado de Adonai a su pueblo, nosotros respondemos con nuestro respectivo shofar, ¿de acuerdo? Por eso era un instrumento que era utilizado por el pueblo. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí el versículo en Números 10. Dice el versículo, lo voy a leer desde el 5.
Desde el 4 dice más, cuando tocaren solo una, recordemos que se refiere a las trompetas de plata, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Y ahí, escondida en la traducción original, está la palabra terúa. ¿Dónde crees que está la palabra terúa en este texto? Se encuentra detrás de la palabra alarma. La palabra alarma es la palabra terúa, ¿sí? Que también traduce como clamor, aclamación, grito de batalla, toque de trompetas como alarma. ¿De acuerdo? Toque de trompetas como alarma. Entonces, la palabra que se tradujo como alarma también es la palabra terúa. Entonces podemos afirmar que una hatzotzerá o una trompeta de plata también emite el sonido llamado terúa, en este caso como alarma, un sonido fuerte de júbilo, de estruendo y de alarma. Vamos aquí al pizarrón para agregar esa información que acabamos de encontrar Sí, terúa, hemos dicho que es un sonido fuerte, es un sonido de júbilo, es un sonido de estruendo y es un sonido de alarma. Y ya encontramos que el shofar, si se toca con esa intención, emite el sonido terúa, pero también las trompetas de plata. También las trompetas de plata emiten este sonido terúa si se hace también con esta intención. ¿De acuerdo? Entonces, terúa puede ser el sonido de un shofar, también puede ser el sonido de las trompetas de plata. En otras palabras, terúa es la intensidad y la intención con la que se toca la trompeta. En este caso, un sonido fuerte, un sonido de alarma, un sonido de júbilo o un sonido de estruendo. Ahora también vamos a descubrir que terúa es el sonido que surge del grito de júbilo por parte del pueblo. Así que vamos a ver terúa y la voz del pueblo. Terúa también está relacionado con el sonido que se hace cuando todo el pueblo alza su voz en unidad en un sonido de clamor, de aclamación, de júbilo. Entonces, terúa es el clamor de júbilo de un pueblo en unidad. Vamos a escribirlo también. Entonces es grito de júbilo del pueblo en unidad. Vamos a ver esto en las Escrituras. Acompáñame, por favor, a Josué 6. Josué 6. Y vamos a comenzar desde el versículo 4. Bien, bueno, este capítulo de Josué es un capítulo muy interesante, también relacionado a Yom Teruah, ya que es un capítulo donde el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y el primer paso es conquistar Jericó. Jericó es esta ciudad con las murallas y bueno, la manera de conquistar Jericó fue muy peculiar, ya que se hizo confiando en Adonai, con ciertos movimientos del campamento, con toques de shofar y específicamente con un grito muy fuerte de parte del pueblo, que es descrito como un grito de terúa. Vamos a leer lo que dice Josué 6, 4 al 5. Nos dice el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Las bocinas son shofar, shofarot. Sí, shofar. Entonces, 7 sacerdotes llevarán 7 shofarot de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán los shofarot, van a tocar el shofar. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, estoy en el versículo 5, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, como lo vimos con un hermano judío que estaba tocando el cuerno de carnero, de esa manera, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, pues aquí está esta frase o este episodio súper interesante acerca de un grito, bueno, un toque de shofar acompañado de un grito de júbilo por parte del pueblo. La frase
todo el pueblo gritará a gran voz. En hebreo, vamos a buscarla aquí en hebreo. Aquí está. Yariu Hal Ha'am, aquí está. Yariu Hal Ha'am, gritará todo el pueblo, teruá, ¿sí? Teruá Gadolá, es decir, con gran voz, con gran júbilo, con gran estruendo, dice ahí. Yariu Hal Ha'am, teruá Gadolá. Todo el pueblo gritará a gran voz, es como se traduce. ¿De acuerdo? Entonces, podemos también aquí confirmar que teruá también es el sonido que emite la voz del pueblo, la voz de las personas que se unen para aclamar con fuerza este sonido de teruá. Además de ser un sonido de shofar y un sonido de trompetas de plata, también es el sonido que emite o que proviene de la aclamación de un pueblo en unidad. Otro evento bíblico que podemos tomar como ejemplo lo encontramos cuando Israel se encontraba en una batalla contra los filisteos. Entonces mandaron a traer el arca del pacto que se encontraba en ese momento en Silo. Lo trajeron al campamento para que la presencia de Adonai les ayudara en esa batalla. Y dice que el pueblo gritó con teruá. Vamos a ver este pasaje. Se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leerlo desde el versículo 4, por favor. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Adonai de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Elohim. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Adonai llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Dónde crees que se encuentra escondida la palabra teruá? ¿Sí? Dice que Israel gritó con gran júbilo. ¿Sí? Aquí está. La palabra júbilo es la palabra teruá, ¿sí? Y dice gran porque es teruá gadolá, con gran estruendo, con gran fuerza, con gran júbilo, con gran alarma. Entonces, Yom Teruá, ¿sí? No solamente se trata de tocar shofar, ¿te das cuenta? Bíblicamente no solo se relaciona exclusivamente con el sonido de shofar, también hay que exaltar a Adonai, también hay que hacer evidente nuestro júbilo mediante el clamor y la aclamación, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a anotarlo también aquí en ya lo tenemos anotado en el pizarrón. Ahí está. Teruá es un sonido fuerte, de júbilo, de estruendo, de alarma, que puede ser provocado por el shofar, puede ser provocado por trompetas de plata y algo muy importante, el grito de júbilo del pueblo, que como vimos, cuando el pueblo clama en unidad, es un sonido muy, muy poderoso. Además, vamos a ver también, amados hermanos, que teruá puede provenir de otros instrumentos de sonido. Vamos a ver que hay otros instrumentos que pueden emitir teruá, ¿de acuerdo? Vamos a Salmos 150, por favor. Acompáñame a Salmos, libro de Salmos 150, y vamos a ver a partir del versículo 3. Ahí ya lo tengo en nuestra Biblia virtual. Dice, alabadle al son de bocina, ¿sí? Es decir, al son de shofar. La palabra bocina es la palabra shofar. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Dónde crees que se encuentra aquí la palabra teruá? Está detrás de la palabra júbilo. Ahí está teruá y nos dice que entonces los címbalos también producen este efecto o sonido teruá. ¿Qué son címbalos? Bueno, vamos a buscarlo para que podamos estar en sintonía con el significado de lo que estamos viendo aquí. Vamos a buscar címbalos, ¿sí? Címbalos son un instrumento de percusión. Bueno, le puse címbalos. Es címbalos. Y como te darás cuenta, son dos platillos de metal que tienen la finalidad de chocar entre sí. Entonces, al chocar, provocan esta percusión o este sonido, que es un sonido muy fuerte. Y dice que este instrumento también provoca
este teruá, ¿sí? Un sonido fuerte, un sonido de júbilo, de estruendo y un sonido de alarma. Ahora, hay otro tipo de instrumentos también que generan sonidos de teruá, como aparecen en las escrituras. Regreso aquí a la cámara. Muy bien. Entonces, el choque de estos dos platillos también podría llamarse teruá, cuando se hace con esta intención de júbilo, de alarma, de clamor por parte del pueblo. Entonces, teruá no es exclusivo del shofar, no es exclusivo de las trompetas de plata. También podemos ver que que también proviene de sonidos que generan instrumentos como la percusión, pero también hay instrumentos de cuerda que pueden llamarse o que pueden emitir sonidos teruá, como en el siguiente versículo. Vamos, por favor, a Salmos 33. Y en un momento te digo el versículo. Salmos 33. Desde el primero. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: Alegraos, oh justos en Adonai. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dice: aclamad a Adonai con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Dónde crees que se encuentra la palabra teruá? En la palabra júbilo. Ahí está la palabra teruá, que es un sonido de clamor, un sonido de aclamación, de alegría, un sonido de júbilo. Aquí la palabra tañendo es la palabra nagán, que se traduce como tocar instrumentos de cuerda, ¿sí? Es llevar el ritmo tocando con instrumentos de cuerda. Y los instrumentos de cuerda que aparecen aquí en el contexto inmediato es el salterio y el decacordio. Si nunca habías escuchado acerca de estos instrumentos, vamos a ver cómo se ven. Salterio. Vamos a ver el salterio, que es, aquí está, es un instrumento de cuerdas, muy bonito. Se ha de escuchar de una manera muy, muy interesante. Por ahí puedes buscar algunos videos en YouTube donde se toque este instrumento, salterio, y vamos a ver el decacordio. El decacordio es un instrumento, muy similar. Aquí está, es un instrumento muy similar. También es un instrumento de cuerdas. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos. Ahí estamos. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de sonidos que pueden emitir un sonido teruá. Dice que hay que cantar con salterio, con decacordio, que son instrumentos de cuerda, también hacerlo con címbalos, instrumentos de percusiones, y hacerlo con teruá, es decir, con el clamor, con el grito de júbilo por parte de un pueblo en unidad. Entonces, esto nos enseña que teruá es la intención con la que se tocan los instrumentos musicales, con júbilo, con alegría, con exaltación. Vemos otro versículo más como ejemplo en Primera de Crónicas. Vamos por favor a Primera de Crónicas. Capítulo 15, versículo 28, por favor. Dice, Primera de Crónicas 15, 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Adonai con júbilo, es decir, con teruá, con clamor, con aclamación de alegría, con aclamación de júbilo. Y además dice, sonando shofar, shofarot, sonando cuernos de carnero, shofar, trompetas, también címbalos, que son las percusiones, también al son de salterios y arpas, que son los instrumentos de cuerda. Pero cuando el arca del pacto de Adonai llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David. ¿Qué hacía el rey David? Saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Bueno, el rey David, conforme al corazón del Eterno, saltaba, danzaba, adorando al Eterno en compañía de todo ese sonido que representa el sonido de teruá. Regresando al pizarrón, falta completar información. Entonces dice que teruá también es producido por címbalos, por salterio, por decacordio, y bueno, todo esto que acabamos de escribir en nuestro pizarrón es lo que comprende el sonido de teruá.
cuando el pueblo adora, clama al Eterno acompañado de instrumentos de sonido, no necesariamente tienen que ser específicamente estos instrumentos, sino instrumentos de cuerda, percusiones. Vaya, cuando se canta al Eterno, cuando se alaba, se exalta a Adonai, eso es considerado también como teruá. Muy bien, entonces dice aquí que alabemos con arpa, con salterio, con decacordio, cantar y hacerlo con júbilo, es decir, con teruá, con fuerza, con alegría, con exaltación. Entonces el contexto real de estos versículos es que teruá es un sonido fuerte, es un ruido que es causado por la exaltación del pueblo, utilizando principalmente su voz, pero su voz como en compañía, ¿verdad? Acompañado también de instrumentos de sonido como el shofar. Este es el principal estatuto para celebrar esta fiesta de Yom Teruá, el conjunto de todos estos sonidos que acabamos de escribir e identificar en las escrituras. Así que ya tenemos una idea de lo que es la palabra teruá. ¿Qué es lo que significa teruá? Es la intención con la que se tocan estos instrumentos, es la intención con la que se clama a Adonai. Y además es una intención de clamor positiva, alegre, de júbilo.